¿Qué tal, amables amigos? Hemos estudiado juntos la profecía del capítulo 2 del libro del profeta Daniel. ¿Qué vimos en ese capítulo? En el tema 2 y en el tema 3 de esta serie Orientación Profética lo hemos dividido en dos partes por la ampliación que tiene el tema. ¿Qué hemos podido ver nosotros? Hemos podido ver el sueño de aquel gran rey, de aquel imperio babilónico, que había reemplazado al antiguo imperio asirio en la legendaria tierra de Mesopotamia, lo que actualmente es Irak. Allí vimos acerca de cómo Dios le dio un sueño a aquel rey, un sueño que por supuesto ningún mago, ni astrólogo, ni adivino pudo explicarle al rey, porque era un sueño que provenía de Dios. Y entonces Dios interviene con su profeta Daniel, que estaba allí en la corte de Babilonia. ¿Y qué vimos en todo ese estudio? En ese sueño que él vio una imagen, cuya gloria era muy sublime y estaba en pie delante de él. La imagen era la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué significaba toda esa imagen? El profeta Daniel le va explicando al rey Nabucodonosor. La cabeza de oro representaba a Babilonia, que duró desde el año 604 hasta el año 538 a.C. Luego le decía, vendrá un segundo reino, que fueron los medos y persas, representados por los pechos y los brazos de plata. Duraron del 538 al 331 a.C. Luego vino Grecia, representado por los muslos de bronce, que duró del año 331 hasta el año 168, y ahí aparece la gran férula de hierro, Roma. O sea, Dios está mostrando anticipadamente cómo iban a aparecer y caer los reinos de esta tierra. Esto es una profecía maravillosa, porque antes que ocurra Dios está mostrando todo esto. Roma aparece en el escenario histórico en el año, ¿verdad?, 331 al 168, en el año 168, y el imperio que más duró en la tierra, hasta el año 476 de nuestra era. Pero ¿qué decía la profecía? Que los pies de hierro y los pies de barro cocido iba a representar que ese reino iba a ser dividido. Los 10 deditos de los pies están representando a las 10 hordas bárbaras que dividieron Roma. Ahí en el estudio usted tiene los detalles de estas 10, los lombardos, los suevos, los burgundios, los anglosajones, los alamanes, todas esas hordas bárbaras que dividieron Roma fueron exactamente 10, y que nunca más se iban a unir el hierro con el barro, inclusive iba a haber intentos humanos de unirlo, casamiento entre las distintas cortes reinantes, como fue la última etapa entre el siglo XIX y el XX. La reina Victoria fue llamada la abuela de Europa con el rey Cristian IX de Dinamarca, y así sucesivamente, y el profeta Daniel terminaba diciendo que estos reinos iban a terminar con la venida de Cristo en gloria y majestad, representado por esa piedra que aparece allí también en la escena cuando el rey veía aquella imagen. Ahora, mis amigos, ¿por qué les estoy recordando un poquito esta profecía? Porque cuando hablamos de Babilonia, yo les dije que al final íbamos a ver un detalle muy interesante. ¿Cómo es que se desata la guerra del Golfo Pérsico y las causas que motivaron? ¿Qué estaba haciendo don Saddam Hussein? La mayoría lo ve solo como un problema político, la lucha por el oro negro, el petróleo, los problemas económicos de esas regiones, pero atrás de eso hay un trasfondo tremendo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Isaías, fíjense, él escribe mucho antes de Nabucodonosor. Isaías escribe en el año 750 al 700. Isaías ya mostraba cómo iba a caer Babilonia y cómo iba a quedar en ruina esa parte del territorio de este mundo. Dice el capítulo 13 de Isaías, desde el verso 17: He aquí que yo despierto contra ella a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, la que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, allí saltarán las cabras salvajes, en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán.
¿Qué decía la Biblia que iba a pasar con Babilonia, aquella gran metrópoli, aquella gran ciudad, aquella hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos? Sería como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios, y nunca más sería edificada. ¿Saben ustedes que cuando los medos y persas llegaron prácticamente a Babilonia y la conquistaron, el rey Ciro prácticamente, o ahí en este caso ya Darío Istaspés, después de la muerte de Ciro, él prácticamente hizo reducir las murallas de Babilonia a solamente 50 codos, tenía casi 200 pies de altura, o sea, casi 100, tenía más o menos una altura de 100 metros las murallas de Babilonia. Él la hizo reducir a solamente 50 codos, o sea, a unos 25 metros de altura, y entonces quedó a expensas de las bandas hostiles que comenzaron prácticamente a derribarla. Dice la historia que luego vino Jerjes, y Jerjes despojó el templo de Meloverodá, que era un templo tremendo que tenían allí, y sacó toda la fortuna. Y así pasó con Medo-Persa. Después vino Grecia. Grecia dice que el general Alejandro Magno quiso reconstruir aquella gran monumental ciudad, y entonces puso durante 2 meses a 10.000 hombres a limpiar todos los escombros, todo de esa ciudad, y entonces tenía 30 arquitectos listos para comenzar la reconstrucción, y Alejandro Magno muere a la edad de 33 años. Y entonces allí quedó el plan ese. Llega el año 400 de nuestra era, casi al final, el año 500, y las pocas ruinas que quedaban de Babilonia era recinto de fiera de los príncipes partos allí. Y entonces quedó totalmente en ruina Babilonia. Cuando llega el siglo XIX, los arqueólogos comienzan la gran era arqueológica y van a inspeccionar todo aquello, y dice que era tan difícil de inspeccionar todos sus antiguos palacios y demás por la cantidad de fieras y de animales que lo habitaban. Inclusive más, se dieron cuenta que los pastores, tal como decía la Biblia, no iban a tener sus pastores por allí, sus ovejitas pastando por ese lugar. Los beduinos del desierto no querían guiar a los arqueólogos, decían que ese era un lugar maldito. Pero mis amigos, llega el año 1978 y don Saddam Hussein, que se crea una reencarnación de Nabucodonosor, comienza a querer reconstruir a Babilonia. Ustedes vayan a YouTube y busquen ahí con la palabra don Saddam Hussein, reconstrucción de Babilonia, y van a ver los detalles de lo que él estaba haciendo. Miren, yo tengo acá en mi poder una revista. Es una revista de 1990, una revista Visión. Y en esta revista, justamente esto fue antes que se desate la guerra del Golfo Pérsico. Miren lo que dice la revista: nostalgia imperial del actual Irak, la lucha en niveles religiosos e ideológicos. Bagdad dice: Babilonia resurge de sus ruinas. El gobierno de Irak gasta decenas de millones de dólares en reconstruirla, mientras que los historiadores oficiales se insurgen contra la Biblia. O sea, los historiadores oficiales se insurgen, se rebelan contra la Biblia. La Biblia dice no va a ser reedificada. Nosotros le vamos a demostrar que sí la vamos a reedificar. Y acá viene mostrando, como ustedes van a encontrar en YouTube, cómo Saddam Hussein estaba. Él se creía inclusive una reencarnación de Nabucodonosor. Él se creía que podía lograr hacer lo que aquel gran hombre hizo y reconstruir a Babilonia. Ahora miren, a tal punto era esa reconstrucción. Fíjense en lo que dice acá: organizaciones que, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, podrían prestar su servicio para esta gran obra de carácter histórico. O sea, no había señales de la guerra en el Golfo Pérsico. Estados Unidos, inclusive la UNESCO, estaba prestándole apoyo para tal monumental reconstrucción. Pero en toda esa ambición desmedida de don Saddam Hussein, porque las ruinas de Babilonia están ahí, donde es Irak, ahí están las ruinas de la antigua Babilonia. Él invade Kuwait, una región que por cápita tenía mucho dinero. Entonces, en esa ambición, porque acá vino mostrando los millones de dólares que gastaba en reconstruir, y entonces ustedes saben cómo terminó, mis amigos. Se le vino todo el mundo encima, y aquel hombre, ¿verdad?, terminó en la horca.
Mis amigos, no se puede ir contra la autoridad de la palabra de Dios. Esta es una partecita que quedaba a explicar cuando se estudia el capítulo 2 del libro de Daniel y se muestra que Babilonia iba a ser destruida y se muestra, tal vez decía, que nunca va a ser reedificada y que mucha gente no sabe. Quizás la razón de fondo, mis amigos, no se puede ir contra la voluntad de Dios. Acá los historiadores oficiales se rebelaban contra la autoridad de las Sagradas Escrituras. No, señores. El mundo espera lo que dice aquella gran profecía cuando el profeta Daniel terminaba de explicar todo el capítulo 2 que ya hemos visto, pero vamos a recordar sencillamente después de ver esto, porque no se puede ir contra la autoridad de la palabra de Dios. Dice allí el profeta Daniel en el capítulo 2, a recordar el final de la historia, dice allí el versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y en el versículo antes, el 44, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todo estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Sí, amigo, el reino que estamos esperando es el reino de Jesús. Todas estas señales proféticas nos están indicando que Jesús viene muy pronto. Que Dios te bendiga para que sigas estudiando las profecías a la luz de la Sagrada Escritura. Es mi deseo y mi oración. Amén.